Una Constitución para Chile. Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile presentan las ideas, las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Muy buenas noches. Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile presentan un nuevo programa del ciclo Una Constitución para Chile. Hoy hablaremos del agua y su regulación. El agua, cada día más escasa y preciada. Muchos incluso dicen que las nuevas guerras serán por el agua. Todos los días, y hace ya años, camiones aljibes reparten agua a poblaciones cada vez más sedientas. En otras zonas, otrora vergeles, el agua ya no existe y se extinguen cultivos y se termina la actividad agrícola. Algunos acusan que los incendios, el monocultivo con algunas especies forestales contribuye a la falta de agua. Porque si hubiese agua en abundancia, el problema no sería tan agudo como hoy. Iba a ser mayor en el futuro. El cambio climático nos ha sometido a una urgencia. Palabras como regalías, regadores, mercedes, licencias, concesiones, derechos de aprovechamiento, circulan desde hace muchísimos años en relación al agua. ¿Cómo se debería regular el acceso al agua en la nueva Constitución? Nos acompañan esta noche Manuela Royo, abogada, candidata a doctorado en Derecho Constitucional, licenciada en Historia, profesora universitaria, integrante de Modatima, Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, constituyente por el Distrito 23 y representante de Movimientos Sociales Constituyentes. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Carlos Esteves, abogado de la Universidad de Chile, fue director general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas entre 2014 y hasta 2018, y también fue director del Programa Nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región metropolitana, coordinador de asesores del Ministerio de Obras Públicas, coordinador legislativo del Ministerio de Hacienda y asesor legislativo de Televisión Nacional de Chile. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tomás. Como lo decíamos, hoy hablaremos de los derechos del agua, de los recursos naturales en general. ¿Qué modelo tienen los países europeos? Néstor Aburto, buenas noches. Hola Tomás, muy buenas noches también a todos nuestros auditores que están en compañía de Bio Bio a través de las 43 estaciones de la radio. En Chile, uno de los debates que se arrastra desde hace décadas es justamente los derechos de agua. Ejemplo de ello es que fue uno de los puntos mencionados en las últimas campañas, que incluso le permitió a personas que estaban fuera de la política activa ganar puestos de representatividad, es decir, el voto de confianza del electorado por su permanente lucha por el agua. Tema que junto al derecho de propiedad generan tensión, evidentemente. Por eso quisimos hablar con especialistas europeos para entender cómo funciona, es decir, quién es el dueño del agua en Europa, pero también en general los recursos renovables y cómo se canaliza su extracción, consumo, incluido para los procesos industriales. Peter Glass. Él es comisionado Delta de Países Bajos y representante del programa Gobernanza del Agua de la OCDE. Él también, profesor Glass, que conoce muy bien la realidad chilena sobre los derechos de agua, que incluso como él mismo en la entrevista que está en biobiotv.cl señaló se pueden heredar, habló sobre lo que pasa en su país, en Países Bajos, pero también una mirada general sobre este tema. Por ejemplo, los derechos pueden ser vendidos y comprados. Yo les puedo decir que en los Países Bajos la gobernanza del agua y la infraestructura del agua es 100% la responsabilidad del Estado y las autoridades regionales a niveles más bajos. El 100% es 100% público. Peter Glass además señaló que con el cambio climático de por medio y los efectos que ello conlleva, hoy lo que se necesita más que hablar de los derechos, ya que la sequía de los acuíferos y otros dejará sin agua, evidentemente sin disponibilidad de agua, incluso a quienes tengan esos derechos sean dueños, debe avanzar hacia la gobernanza de la estructura, de cómo se reparte el agua, y que esa gobernanza obviamente está en el Estado, más que obviamente en el modelo que actualmente rige en nuestro país. Es decir,
Peter Glass, señala que la entidad que administre el uso de agua es clave para el consumo humano, pero también cómo se reparte el agua para las industrias. Lo que se debe desarrollar en cada país o cada región es un sistema en el que los derechos básicos son garantizados y a partir de ese principio uno puede organizar el acceso adecuado al agua, obviamente, y el transporte del agua, la producción de agua limpia tiene un costo. De hecho, según la Organización Meteorológica Mundial, que pertenece a la ONU, han evidenciado que desde el 2015 en el viejo continente, en Europa, están atravesando una de las peores sequías de su historia. Por eso la escasez de agua y sus efectos son asuntos en materias de Estado que no solo preocupan a los gestores hídricos europeos, ya que tiene impacto directo también sobre la ciudadanía, la industria, el turismo y otros. La escasez de agua y la sequía tienen asimismo muchos impactos sobre todo en los recursos naturales a través de los aspectos como la biodiversidad, la calidad del agua, el aumento del riesgo de incendios forestales y el empobrecimiento de los suelos. Por eso, sumado al debate de sostenibilidad y resguardo general de los recursos naturales, es un solo paquete, un solo conjunto. Lo que dicen los europeos es que no solo se debe hablar de quiénes son los derechos de agua, si son de privados, son del Estado, sino que es todo el circuito. Ana Belén Casares es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León en España, conversó con Bio Bio. Y la experta en recursos naturales explicó que no puede existir modelo en un país sin tener en cuenta cambios profundos en base a 4 pilares que tiene la sostenibilidad, como ella misma lo explicó. Ponga atención. ¿A qué aludimos con un modelo sostenible? La sostenibilidad es un paso más respecto a lo que sería el derecho ambiental o una protección ecológica, porque lo que pretende es ser respetuoso con el ambiente, pero que eso no repercuta en no ser respetuoso con el ser humano. Que haya un desarrollo económico, sí, pero limitado. Que haya un desarrollo social, una cohesión social, sí, que haya también una protección ambiental. Es la cuadratura del círculo, porque son 3 facetas que de algún modo están llamadas a coexistir. Tienen que coexistir, evidentemente tiene que ser competitiva la economía chilena, para eso también se necesita agua para la gran industria, para el agro, pero también para el consumo. Son varios temas que están sobre la mesa que con la Unión Europea en Chile estuvimos desarrollando con estos especialistas europeos, Tomás. A ver, yo creo que es importante que nuestros auditores, que quienes nos ven a través de biobiotv.cl, sepan cuál es la situación en estos instantes. Para saber qué se quiere cambiar, veamos qué es lo que hay ahora. Entonces, me permito preguntar a Manuel Arroyo que nos dé un panorama, una geografía de cuál es la situación del agua en Chile en estos instantes. Manuela. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es importante hacer hincapié que tal como lo veníamos escuchando y si comparamos nuestra realidad, Chile es el único país del mundo donde el agua es un bien privado. Independientemente de que el ordenamiento jurídico, el Código Civil, el Código de Aguas hablan de que el agua es un bien nacional de uso público, lo cierto es que en su administración, en su gestión, constitucionalmente se ha establecido que existen derechos de propiedad por sobre el agua, tal como lo establece el artículo 19, número 24, inciso 11. Y eso ha significado, de la mano con una gestión que se ha fundado la concentración de agua, en un desastre ambiental importante. Hoy día, en la actualidad, existen 138 comunas dentro de Chile que se encuentran bajo un decreto de escasez hídrica, que si bien en un primer momento fue concebido como una forma de enfrentar de forma como transitoria crisis hídricas, lo cierto es que estas 138 comunas hoy día se encuentran en un momento de escasez hídrica, que ha significado que cientos de miles de familias hoy día tengan que acceder al agua mediante camiones aljibes y no tengan derecho como a usos de agua. Y en ese contexto también existe una violación a un derecho humano que, tal como lo ha establecido el Comité de las Naciones Unidas el año 2002, existe un derecho humano al agua, el cual ha sido también consagrado incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia de agosto del 2020 estableciendo que existe un derecho humano al agua. Y en ese contexto hoy día este modelo de privatizaciones del agua, donde se otorgan derechos de aprovechamientos de agua, ha significado la acumulación y la concentración que, de la mano obviamente con el cambio climático y con todo el contexto ambiental en que vivimos, ha llevado a una escasez hídrica importante que ha significado las violaciones de derechos humanos de cientos de miles de personas en Chile. Carlos Esteves, ¿está de acuerdo con esta geografía?
Usted fue director general de Aguas y por lo tanto un administrador estatal del sistema de otorgamiento y de fiscalización del uso del agua en Chile. ¿Está de acuerdo con esta geografía? En regla general, sí. Efectivamente, cuando me tocó ser director general de Aguas, 4 años, segundo mandato de la presidenta Bachelet, me tocó hacer 2 cosas. Primero, administrar el funcionamiento del marco de la Dirección General de Agua y hacer lo mejor posible, pero al mismo tiempo buscar cómo romper los esquemas de las fronteras que esto te establecía. Ejemplo, para que la discusión de cambio regulatorio o de enfrentar situaciones importantes como Hidroaicén u otra no fuese cuestionada, como que nos dejábamos de trabajar y solo nos dedicábamos al cambio de marco regulatorio o al de la brecha de institucionalidad, tuvimos que poner mucho énfasis en la eficiencia. Pero efectivamente, hay, como decía Peter Glass, hay problemas profundos que están vinculados con la gobernanza del agua y problemas de gestión del agua. Y las brechas son varias. Una de estas brechas, porque hay brechas de transparencia, de información, pero una de estas brechas es la brecha regulatoria, que tiene un componente institucional y un componente normativo. Y claramente en el componente normativo, el tema constitucional y el tema del Código de Agua son fundamentales. Y todos estos frentes que existen, en todos ellos tenemos que avanzar. Por tanto, en general sí comparto lo que ha dicho nuestra, no sé si se dice convencional o constituyente, que nos acompaña, pero la tarea es gigantesca la que hay que abordar. Ahora, hay una enorme cantidad de derechos consultivos, no consultivos, otorgados en Chile, muchos de ellos incluso otorgados antes del actual Código de Agua. Entiendo que la mayoría, más del 80% de los derechos de uso de carácter consultivo, aquellos que se consumen existentes, fueron constituidos antes del Código de Aguas de 1981. ¿Cómo se cambia todo esto? ¿Para qué se cambia? ¿Qué derechos? Porque aquí hay algunos que van a perder. ¿Quiénes pierden y quiénes ganan, obviamente? Manuel Arroyo. Sí, yo creo que es un tema bastante complejo. En la actualidad existe una reforma incluso al Código de Aguas que se está tramitando, pero esta es una reforma que no es retroactiva. Hoy día en el mercado de agua de Chile, el 90% de los derechos de agua existentes ya se encuentran otorgados y ya se encuentran sobreotorgados. Estamos hablando que existen más derechos de aguas de los que realmente existe como agua propiamente tal. Y en ese contexto me parece súper complejo porque si bien existen instancias que han permitido o legalmente, por ejemplo, el artículo 27 del Código de Agua permite la expropiación cuando personas no ocupan el agua, cuando no han pagado sus patentes. En la práctica esto no sucede. Entonces, en definitiva, tenemos que pensar, por ejemplo, el establecimiento del derecho humano al agua o de los derechos de los ríos, como también se ha utilizado como estrategias normativas en el derecho comparado. ¿Qué va a significar? ¿Qué va a significar con los derechos de agua ya existentes? Personalmente creo que es muy importante primero establecer un caudal ecológico mínimo que tienda a proteger la existencia de los ríos y de sus cauces y que no se sigan secando los ríos como el río Ligua, como lo que pasa en Pitaorca, como lo que pasa en muchas napas que han sido sobreexplotadas y que en definitiva se mantenga una preservación del caudal ecológico. Y creo que en ese sentido, si existen derechos de agua que ya están preestablecidos, lo cierto es que creo que lo que procede es una indemnización, pero necesariamente tenemos que en primer lugar expropiar derechos de aguas que se encuentran sobreotorgados para proteger los caudales ecológicos de los ríos y además volver a como lo que existía previamente al Código de Aguas del 81, el establecimiento también de una priorización de los usos de aguas. Hoy día el Código de Agua no distingue entre los usos humanos, los usos domésticos, los usos económicos, los usos ecológicos, los usos ambientales, culturales. Creo que es muy importante volver a poner como prioridad el uso humano del agua, el uso colectivo, el uso ecológico del agua por sobre los usos industriales. Y en ese contexto me parece muy importante pensar en lo que viene después. Creo que si bien creo que existe una tendencia muy mayoritaria a luchar y establecer el derecho al agua como un derecho constitucional, que la pregunta es, como bien decías tú, ¿qué vamos a hacer con los derechos de agua ya existentes? Y en ese contexto creo que ya es materia legislativo, no es materia de la Constitución, pero creo que es muy importante también preservar los caudales ecológicos y establecer mecanismos de indemnización por expropiación por los derechos que se encuentran sobreotorgados. Se habla de derechos sobreotorgados, Carlos Esteves, y yo me hago una pregunta. Bueno, puede haber derechos sobreotorgados porque hay menos agua,
entonces ya los derechos existentes no se pueden ejercer. ¿O es que ha habido también corrupción y se otorgaron más derechos de los que era posible otorgar? Carlos. No conozco explícitamente casos de corrupción. Negligencia, mala administración. Sí, puede ser. Efectivamente hay ciertos lugares, particularmente en la cuenca del Copiapó, donde el exceso de otorgamiento traspasa todo límite. Pero además hay un segundo problema, de que, por ejemplo, en la Ligua y Petorca, el 42% de los derechos de aprovechamiento de agua son regularizaciones que se entregaron judicialmente contra la opinión de la Dirección General de Agua. Ahora, el código aún vigente ni siquiera entrega buenas herramientas para que los vecinos y los que comparten agua puedan razonablemente trabajar sobre ella. No permite, por ejemplo, la reforma que se está discutiendo, sí, la reforma obliga al Estado, cuando hay un acuífero, a inmediatamente, ante un ataque a la sustentabilidad del recurso, reducir drásticamente las extracciones totales de una manera proporcional, privilegiando, por cierto, el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia. Ahora, históricamente hemos arrastrado este problema de sobreotorgamiento, en parte a su vez, porque hubo un error o una manera distinta de ver las cosas, y era que los derechos se entregaban sobre la base de consumo efectivo. Entonces se decía que, por ejemplo, quien regaba en ciertas estaciones del año, etcétera, pero en la medida que se abrió este mercado del agua, esto cambió. Porque perfectamente el agua la podía comprar a alguien que le da un uso 24/7 y quien tenía que resistir esto era justamente la cuenca del río, los acuíferos, y lo terminó por hacer casi insoportable, ¿no? Entonces los desafíos que tenemos en esta materia son muy graves. Mercado del agua. ¿Cómo funciona este mercado? Por ejemplo, hay remates de derechos de agua, remates de aguas de ríos, de esteros, y eso está autorizado incluso a derechos de explotación de aguas subterráneas desde una modificación desde el año 2005, si mal no recuerdo. ¿Cómo funciona el mercado, Manuela? Bueno, efectivamente existe un mercado de agua. Hoy día hay muchísimos derechos de aguas y ríos que son rematados por el no uso de estos derechos. Y es muy fuerte y es muy violento lo que se está viviendo. O sea, por ejemplo, una piscina olímpica se llena con 375.000 litros de agua. Y hay personas, por ejemplo, yo vivo en Curacautín, el hermano de Fuad Chaín, José Emilio Chaín, tiene con propiedad 22.000 litros de agua por segundo. Solo con los derechos de agua que él tiene se puede llenar una piscina olímpica en 2 minutos y medio. Y si pensamos que hay gente en Petorca, por ejemplo, que recibe 100 litros de agua al día, estamos pensando que hay personas como José Emilio Chaín que tiene el agua que 220 personas tienen en un día. Y eso es absolutamente violento, es absolutamente desigual y es complejo, porque hoy día también existe la posibilidad de tener derechos de aguas y no usarlo. Entonces, evidentemente, en un contexto de escasez hídrica como el que vivimos, donde existe una escasez de este bien que hoy día es considerado como un recurso, también la escasez lo que hace es subir los precios, finalmente que exista un lucro, y eso es muy, muy fuerte y muy violento, porque estamos hablando de que hay muchísimas personas que no tienen agua para tomar, agua para vivir, y hay personas que concentran miles y miles de litros de agua. Y eso es algo que tenemos que modificar y que tenemos que cambiar. Y creo que es muy importante, digamos, poner la vida en el centro y no el lucro como históricamente hemos llevado adelante como nuestra relación con el agua. Ahora, yo entiendo que una proporción mínima de los nuevos derechos otorgados fueron asignados vía remate, o sea, un 57% de los remates que habían sido convocados fueron declarados desiertos, y que por lo tanto no es esa la vía por la que se están asignando grandes derechos de agua. ¿O estoy equivocado, Carlos? Sí, hay dos tipos de remate en la lógica del Código Agua, y además aprovecho de decir que en el caso del mercado, esto no es un mercado regulado. O sea, hay otros países donde hay mercado de agua, Australia por ejemplo, pero ahí tienen brokers, y tienen aranceles, tienen tarifas y tienen instituciones que están vigilando el cumplimiento de esto. En Chile esto es súper gris, o sea, algunos pocos tienen la información y siempre actúan en su beneficio. Ahora, en cuanto a los remates, hay dos tipos de remate en el actual Código de Agua. Un caso es que se va a conceder un derecho de agua, hay varios solicitantes y no hay agua suficiente para los que lo solicitan. Entonces, esto se resuelve hoy con un remate. Esto parece tener cierto sentido en la medida que se tratara de personas que se encuentran en la misma situación.
Pero ¿qué pasa si una comunidad de agua potable rural, por ejemplo, tiene 3 litros por segundo y está pidiendo 1 litro más por necesidades de la comunidad en un punto específico, y en el mismo lugar hay una empresa que está pidiendo 40 litros por segundo y quedan 25 litros por segundo de disponibilidad, van a un remate? ¿Quién va a ganar ese remate? Siempre el mismo. ¿Y quién lo va a perder? Siempre el más vulnerable. Por ejemplo, en la discusión del Código de Agua, el derecho para consumo humano se saca del mercado. Y en consecuencia, después del consumo humano y el saneamiento, podría esto ingresar. Esto sin una constitución nueva y, por tanto, una nueva y mejor constitución, esto lo podría cambiar. El segundo tipo de remate, en cambio, ya no entonces sobre derechos que son escasos, tiene que ver con quien no paga patente por el uso ocioso de la agua, es decir, no aprovecha las aguas. Por ejemplo, una empresa hidroeléctrica, las aguas corren por años, y entonces se va cobrando una patente, y después de un tiempo de cobros de patente, en la medida que no se han pagado, se puede sacar a remate y esto vuelve a ser un bien nacional de uso público, Tomás. En algún momento se estimó que los derechos de agua eran derechos reales, ¿no? Mi pregunta es, sigo pensando sobre el sobreotorgamiento, o sea, si aquí hay fantasma, porque sobreotorgar agua es otorgar algo que no existe, ¿no? Rodrigo Mundaca en algún momento dijo: la DGA es parte del problema, apuntando a la responsabilidad sobre el sobreotorgamiento de derechos de agua en diversas cuencas del país. Yo me pregunto si antes de discutir todo esto no debería haber un catastro y un sinceramiento de todo, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánta agua hay en el país? ¿Quién sabe eso? Marcela, Carlos, ¿quién puede responder esta pregunta? Manuela. Perdón, Manuel. Manuela está buscando ahí su apunte. Sí, yo me pregunto lo mismo. De hecho, así como que me puse a estudiar, y precisamente Carlos, en una entrevista, en su exposición ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, también dijo que solo el 44% de los derechos de agua se encuentran registrados en el catastro público de agua. Es decir, existe un nivel de oscuridad y de desconocimiento increíble, y estamos hablando de un bien esencial. Entonces yo creo que es muy importante también hacer como, no sé, un registro, una comisión de verdad, también de saber qué es lo que ha pasado con el agua que no se encuentra acá atrastada, por qué se han sobreotorgado recursos, por qué existen derechos reales que no es que hace tiempo hubieran existido. La Constitución vigente de 1980 sigue estableciendo la existencia de derechos reales sobre el agua, y entonces yo me pregunto lo mismo que tú, Tomás, o sea, ¿qué es lo que pasa con ese 66% de derechos de agua que no están declarados, que no están catastrados, quiénes son los dueños, cómo se regula? Creo que es algo brutal lo que estamos viviendo. Y para ser justo, desde el Código de Agua de 1951 se establecen derechos reales. Eso no significa que se podía establecer la venta, etcétera, como es hoy día, pero sí los derechos reales existen hace ya una buena cantidad de tiempo. Yo no sé cuánta agua hay en el país. Yo creo que hay mucho menos, obviamente, todos lo sabemos, pero no sabemos cuánta agua hay, eso es lo primero. Y lo segundo, ¿quiénes usan el agua actualmente? Yo tengo algunas cifras, no sé si están vigentes, que el 73% estaría dedicado a la actividad agrícola y forestal, 73%, 12% a la industria, 6% al agua potable y 9% a la minería. ¿Eso es así, Carlos? Los rangos han cambiado, pero es bastante parecido. Efectivamente, según cálculos de consumo, sobre el 75% para uso agropecuario, pero en materia de constituciones de derecho tienen el 82%. La minería es menos que el 9%, según los distintos estudios, del orden del 5 o 6%. Y justamente aquí hay una pregunta que hay que hacerse, entre otras. El problema de la minería fundamental, a mi juicio, está relacionado con la afectación a la calidad de las aguas, no con la eficiencia, porque pueden recircular la agua 11 o 12 veces, etc. En el mundo de la agricultura, la discusión que hay, sobre todo de las grandes empresas, tiene que ver mucho con la eficiencia, entre otras cosas, es decir, 82% de los derechos de aprovechamiento, pero una contribución al PIB del orden del 3.1%. Entonces, la discusión de gestión, de eficiencia hídrica, y eficiencia no entendida como solamente una perspectiva económica, sino que eficiencia también entendida como cómo cuidar el ciclo hídrico, el ciclo que vendrá después que nosotros muramos. Es decir, el cuidado del ecosistema que somos parte, es una de las tareas que yo espero que la Convención Constitucional nos ayude a fijar nuevos marcos para el desafío que tiene el país por delante. Escuché alguna vez algunos dirigentes de agricultores que decían que si se expropiaban
los derechos de agua existentes había que pagar, ellos calculan, una indemnización de 30.000 millones de dólares. ¿Eso vale? ¿Es más? ¿El agua es un bien escaso? ¿Habrá que indemnizarlos? ¿Están incorporados a su propiedad los derechos de agua y por lo tanto esto es de aquí para adelante? Pero de aquí para adelante ya no queda agua, están los derechos otorgados, concedidos. ¿Cómo se soluciona todo esto, Manuela? O sea, yo creo que estamos todas y todos en el mismo proceso de buscar soluciones. Creo que no es algo fácil, porque en definitiva, si tú dices, bueno, son 30.000 millones de dólares de indemnización, claro, porque existe un mercado y un lucro con el agua y existe una especulación con el agua, entonces, claro, yo puedo decir este es el valor en base como a la escasez y lo que estamos hablando. Yo creo que un poco la solución va... bueno, por un lado, evidentemente, por establecimiento a nivel constitucional del derecho humano al agua, de acuerdo con lo que establece los estándares internacionales, pero por otro lado también pensar en cómo, de qué forma colectivamente podemos participar todos y todas en la gestión del agua en los espacios donde así se requiere. De hecho, creo que es muy interesante, incluso, bueno, tú nombraste a Rodrigo Mundaca, yo soy parte de Modatima. En Modatima, incluso mi compañera convencional constituyente, Carolina Vilches, ella trabajó en la municipalidad específicamente en una oficina de gestión hídrica de las aguas, de gestión integrada de las aguas, donde se buscó también una forma de gestión integrada, donde las APR, los vecinos, las vecinas, podían participar también y apoyarse mutuamente en resolver la problemática del agua que se estaba viviendo. Yo creo que uno de los grandes desafíos, por un lado, como bien hablamos, del establecimiento del agua como un derecho, la priorización de los usos, pero que también tiene que ver con la gobernanza y con la gestión integrada de las aguas. Creo que es el gran desafío que tenemos por delante y puede ser uno de los caminos para encontrar la solución a un problema que es a nivel global y que evidentemente si tuviéramos la solución ya sería mucho más fácil, pero creo que también es una construcción colectiva en base a buscar la superación de esta problemática que nos afecta a todas y a todos. Pero Carlos, ¿cómo se hace esto? Porque aquí alguien va a perder. Y si alguien pierde, dicen, se afecta su derecho a propiedad. ¿Hay que indemnizar? ¿Hay que expropiar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, yo no soy muy amigo de resolver los problemas vía indemnización, porque no hay plata para eso. Y segundo, tampoco creo en las valorizaciones que hacen estos gremios. Son muchas frases que se han planteado y se instalan en la discusión y luego las repetimos y se intenta que se constituyan en verdad. Por ejemplo, se suele decir que el 80% del agua se pierde en el mar. No es cierto esto. Pero bueno, en cuanto a el tema de la gestión de la agua y cómo hacer y cómo intensificar que sea un bien nacional de uso público. Lo primero es que quienes discuten la nueva Constitución van a debatir, presumo, cuál va a ser la naturaleza jurídica de la agua en la Constitución. Entonces, existe la posibilidad que alguien discuta que sigan teniendo el esquema que tienen hoy, que alguien señale que debe ser un bien nacional de uso público, pero en forma intensificada, con un conjunto de normas que vayan en esa línea. Alguien puede hablar de dominio público hidráulico, más la lógica española, quizá. Alguien puede hablar, qué sé yo, que el agua sea un bien fiscal. Yo no lo comparto. Yo creo que necesitamos una sociedad más fuerte, más poderosa, que la Constitución empodere a la sociedad y que sea un bien nacional de uso público, pero que sea, por tanto, parte del interés público. Hoy día el agua no es de los privados. Y por tanto, a mi juicio, no hay nada que expropiar. El agua en su fuente natural. Quiero hacer la distinción. El agua en un glaciar, el agua en un río, el agua en un acuífero es un bien nacional de uso público. Lo que es, entre comillas, privado hoy es el derecho a extraer una cantidad de litros por segundo en un punto determinado. Entonces, en consecuencia, la discusión es que si ese derecho a extraer una cantidad de litros por segundo en un punto determinado, alguien se lo debe pagar o indemnizar. ¿Por qué? Los pequeños agricultores no debieran perder sus aguas. Una cosa es que estas aguas sean eventualmente temporales y que tengan objeto de restricciones y limitaciones en función del ecosistema, y otra cosa es su propietarización como discusión. Yo no la comparto, esa forma de aproximación que tienen estos gremios, particularmente la Sociedad Nacional de Agricultura, que es quien lo plantea. Es importante el uso, porque se especuló mucho con el agua, se establecían derechos de aprovechamiento sin necesidad de usarlo y por lo tanto se generó un mercado de la especulación gigantesco en los últimos años. Eso todos lo sabemos y gente se hizo rica desde sus escritorios. La pregunta es básicamente, claro, ¿qué va a ocurrir si es que en algún momento se les saca estos derechos, se les retira estos derechos, si es que van a recurrir a tribunales internacionales, si es que hay alguna posibilidad de que Chile entre en problemas? Son
preguntas que uno se hace. Y lo segundo, el hecho de que haya ahora, antes no existía, patentes que son progresivas en la medida que no se usa el agua, ¿ha dado resultados o no ha dado resultados? Yo recuerdo que después de Hidroaicén, Endesa devolvió muchos derechos de aprovechamiento de agua al Estado, al parecer porque dándose cuenta que no los iba a usar y con derechos crecientes que tenía que pagar año a año, finalmente le resultaba un pésimo negocio. Dejo estas preguntas planteadas porque vamos a ir a las noticias y volvemos con este tema. O sea, ¿va a haber que pagar en definitiva o no? Aquí se dice que no, podemos tener líos internacionales. En segundo lugar, si es que el hecho de que haya derechos crecientes, patentes crecientes, es en parte una solución. Hay muchas preguntas de los auditores que son regantes, nos están escuchando. Maule desde Coyipulli, también nos están escuchando en Villarrica, que preguntan. Así que al regreso todo eso y más, vamos al informador y volvemos de inmediato. Que ayer nos bajaron. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación de los auditores. La justicia fija un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son. O sea, usted un homicidio calificado. Hola, tenemos ese auto también. Más 569-9200-7888. Hola, Aníbaldo, muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están escuchando a las 43. Una constitución para Chile, estamos con Manuel Arroyo, Carlos Esteves, y quedaron algunas preguntas planteadas. La primera, si es que se cambia el régimen de propiedad sobre los derechos de agua, los derechos de aprovechamiento, ¿podría haber problemas a nivel de juicios internacionales? ¿Qué crees, Carlos? Bueno, si bien Tomás no tenemos claridad sobre lo que estaría señalando la nueva Constitución, al menos en la discusión del marco a nivel legislativo, que hay cambios importantes en el régimen, en el Código Agua, se establecen normas de extinción, de caducidad, y además se incrementa el pago patente, porque hoy día se puede multiplicar hasta por 4 y ahora es hasta el infinito. Es decir, cada 5 años se va duplicando en la reforma. Entonces, el primer punto es que paga patente quien no hizo las obras de aprovechamiento. Esto hoy se llama derecho de aprovechamiento de agua. Entonces, nuestro argumento fue siempre en la discusión constitucional en la Cámara y en el Senado de que no cumple con el deber que conlleva todo derecho, y en este caso el derecho asociado a el deber asociado a este derecho es aprovechar las aguas. Que además el Tribunal Constitucional, cuando se discutió en el 2005 la norma de patentes, estableció que se podía aplicar a derechos anteriores. Con el mismo criterio se ha hecho ahora la discusión de extinción, es decir, 5 años para los derechos consultivos o 10 años para los derechos no consultivos, sin contar con las obras de aprovechamiento, se inicia un proceso de extinción. Entonces, esta norma es dura, pero fácilmente se puede argumentar a nivel internacional de que aquí no hay sorpresividad, que no hay imprevisibilidad y que se cumplen con los distintos elementos para que esto no sea una expropiación desde el marco legal. Ahora, es un debate fino, por cierto, que sería mucho más fuerte en la medida que tengamos una nueva y mejor constitución sobre la materia. Nos pregunta un auditor, ¿cuánta agua se bota al mar y no se embalsa? ¿Hay algún dato? No manejo los quantum, pero sí podría decir lo siguiente. Se suele señalar
de que el 80% del agua se pierde al mar. Y esto es por un estudio que hizo hace muchos años la Comisión Nacional de Riego entre el LOA y Aysén. Entonces, y con todas las desembocaduras. Naturalmente, en ese estudio estás considerando en el promedio al Báquer, al Pascua, a un conjunto de estos ríos que obviamente vierten muchísima agua, por un lado. Por otro lado, en cuanto al agua superficial, aproximadamente el 90% de esta agua tienen derechos concedidos. En consecuencia, uno podría decir que son los privados los que al no hacer su sobreaprovechamiento permiten que el agua llegue hasta ahí. Y lo tercero, que es importante señalar, que a mi juicio el agua no se pierde en el mar, porque cumple un rol ecosistémico, es decir, al arrastrar los sedimentos, lo que hace es que en las bocas y en los deltas de los ríos haya alimentos y los pescadores artesanales viven de esto y hay un ciclo. Ahora, ¿esto quiere decir que no haya que hacer obra de aprovechamiento? No, por supuesto que hay que hacerla. El punto está que no todas tienen que ser siempre de fierro y cemento. Algunas pueden ser aprovechando la naturaleza, aprovechando los acuíferos. Es un trabajo por el cual el país ha estado poco preparado, porque seguimos con una mirada del siglo XIX que es muy desde la ingeniería, cuando la gestión del agua tiene componentes más novedosos e innovativos en esta materia. Manuela, ¿existen derechos consultivos y no consultivos? Consultivos donde el agua se consume, no consultivos el agua no se consume. Por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas de pasada, donde el agua no se consume, sino que se utiliza, pero retorna al cauce. La pregunta es, ¿tendrían que haber normas distintas, diferentes, plazos distintos en el caso de concesión o derecho de aprovechamiento? Sí, o sea, yo creo que pasan muchas cosas como desde el Código de Aguas que tienden a ser muy complejas en torno como cómo se para esta concepción que tenemos de los ecosistemas, como hablaba Carlos previamente. En primer lugar, esta separación de como derechos de propiedad de la tierra distintos del derecho al agua es muy extraño, porque hay gente que, por ejemplo, vive en una comunidad donde históricamente ha pasado un río toda su vida, se ha criado ahí y no tiene derecho respecto a esa agua, donde hay gente que sí tiene derecho, que nunca ha estado ahí y sí tiene derecho sobre el agua. Por ejemplo, también esta idea de distinguir entre derechos consultivos y no consultivos, que en definitiva permiten, por ejemplo, la instalación de centrales hidroeléctricas en distintos ríos, especialmente en el sur de Chile, han significado también un gran cuestionamiento respecto a cómo esta concepción de cómo puedo ser propietaria de derechos de agua que no voy a usar, o sea, que se usan pero que se devuelven, pero en definitiva también eso significa una intervención, o sea, que como que existan centrales de pasada que puedan devolver el agua que es utilizada para generar energía, no significa que no exista una intervención respecto como a los ríos. Y en ese contexto, yo creo que es muy importante lo que plantea Carlos respecto a que tenemos que concebir más allá de como esta visión del derecho civil, de propiedad por sobre los ríos, de propiedad por sobre el agua, una visión ecosistémica, es decir, cuando hablamos del agua no es solamente el agua que pasa, es también lo que pasa alrededor del río, los animales, la vida, los bosques, y en ese contexto claramente respecto a los derechos no consultivos hay que incorporar una mirada ecosistémica, y ahí es súper interesante también pensar que si bien nuestra constitución actual establece que existe un límite, que es la función social respecto a la propiedad, también tenemos que establecer límites, que es la función ecológica respecto a la propiedad. Y ahí vamos a tener un debate constituyente súper interesante, que tiene que ver también con, por ejemplo, el hecho de que existan derechos no consultivos, pero que en la práctica también generan alteración a los ecosistemas, y tenemos que incorporar también ese abordaje desde los ciclos, desde la ecología, para concebir que esto no es solamente derechos de agua que se devuelve, sino que también existen alteraciones a los ecosistemas y que es muy importante también abordarlo desde esa perspectiva. Las aguas tratadas en Chile, porque a una persona en su casa le cobran el agua y le cobran el tratamiento del agua, ¿no? Y por lo tanto, yo me imagino, si le cobraron por el uso y después le cobran por el tratamiento, ¿de quién es esa agua? ¿Del que pagó el tratamiento? ¿De la empresa de agua potable? ¿Dónde va esa agua? ¿Por qué no se utiliza, por ejemplo, para regar áreas verdes o para, en fin? ¿Qué pasa con toda esa cantidad de agua que no tengo idea dónde va ni de quién es, Carlos? Una pregunta difícil, Tomás, porque es un tema que se está discutiendo en tribunales, en distintas regiones, etcétera, ¿no? Pero en principio, el tratamiento normalmente puede ser primario, secundario o terciario. El terciario es el mejor de los tratamientos porque te permite cumplir con las normas chilenas de calidad de riego y
está una brecha de cumplir con las normas incluso de calidad de agua para fines mayores, como el uso de las personas. Entonces, la primera cosa es qué estímulo hay para que exista este tratamiento. Efectivamente, la industria sanitaria en algunas ciudades, sobre todo en las ciudades costeras, vierte el agua al océano y tiene tratamiento primario, a veces tratamiento secundario, pero no tiene el mejor de los tratamientos. En la región metropolitana el agua llega a tener tratamiento terciario. Entonces, las aguas, muchas de ellas vienen de la parte alta del río Mapocho y luego se devuelven nuevamente al Mapocho, después de pasar por las plantas, la farfana, qué sé yo. Y ahí había una disputa eterna. Los regantes ahí dicen, no, estos son derechos eventuales que yo estoy recibiendo y el agua es mía. La industria dice, no, yo estoy utilizando derechos del río Maipo, y lo estoy devolviendo al río Maipo, porque así porque puedo, por ejemplo, arrendarle a quienes están en la última sección o la tercera sección de este río derecho y luego se lo estoy devolviendo para que lo usen y usted no se lo tiene que quedar. Y además está la discusión si se abre o no se abre, por ejemplo, este canal de la prosperidad hacia Casablanca. Entonces, este debate de qué pasa con las aguas tratadas y quién se las queda es de discusión, a mi juicio, jurídica, pero también debería ser discusión política. Es decir, los ciudadanos que pagan en su factura por el derecho a agua debiesen o ir a tener cierto beneficio. Por otro lado, la empresa que innova en esta materia debiera tener algún tipo de ganancia o ninguna, porque si no vamos a encontrar que las empresas no van a querer innovar. Esa es una discusión, a mi juicio, que no es fácil de tener y probablemente la Superintendencia de Servicios Sanitarios nos pueda dar algunas luces al respecto. Los más, me da la impresión, los más asustados con cualquier cambio regulatorio son los agricultores. La agricultura es importante, sí, ahí se produce el alimento para todos nosotros. Hay también una cultura agrícola que es importante preservar, existe un mundo agrícola y además en la zona central la agricultura ha tenido en los últimos 30 o 40 años un notable industrialización, o sea, llegó la agroindustria a nuestro país. Manuela, ¿cómo tranquilizar a los agricultores o no hay que tranquilizarlos? Es que yo creo que, bueno, en primer lugar hay que distinguir. Una cosa tiene que ver con la agricultura de escala y como con esa forma de relacionarse y de vivir de la tierra, que me parece que es parte de nuestra cultura, de nuestras realidades. Pero también hay que distinguir respecto a lo que son los monocultivos y la agroindustria. Te doy dos ejemplos. ¿Qué es lo que pasa en Petorca? Cuando vemos que existen familias que son dueñas de hectáreas, que son plantadas con millones de árboles de paltas, que consumen muchísima agua y que si uno sube los cerros, porque yo lo subí y lo vi, hay piscinas con miles y miles de litros de agua que son concentradas para regar paltas que finalmente son exportadas y ahí, perdóname, pero no se enriquece la comunidad, ni se enriquecen las vecinas, los vecinos, las comunidades de Petorca, sino que la familia Solari y la familia los dueños del agua, que en definitiva tienen sus negocios, que exportan estas paltas, que lamentablemente en Chile no se puede, si para comprarse una palta tenés que sacarte un ojo de lo caro que están, pero en definitiva no creo que eso sea como el problema respecto a quienes son agricultoras, sino que tiene que ver precisamente con la agroindustria, que es lo que pasa también con las forestales. ¿Cuánta agua consumen las monocultivos de forestales? Yo vivo en la Araucanía, donde llueve todo el invierno, pero en el verano todas las comunidades reciben agua por camiones aljibe porque no hay agua. Entonces yo creo que si bien es muy importante preservar los derechos de quienes efectivamente viven de la agricultura, viven de la tierra, quienes son parte también de esta forma de existir que es muy importante, pero también tenemos que distinguir en quienes finalmente concentran propiedades y quienes hacen riqueza y lucran con la concentración de derechos de agua y finalmente para sostener un modelo extractivista que no solamente ha concentrado la riqueza en manos de unos pocos, sino que en definitiva ha generado un modelo que ha depredado la naturaleza, que ha depredado el medio ambiente y que en definitiva nos tiene en un contexto de escasez hídrica que es muy fuerte y muy problemático y por eso precisamente venimos a la Constitución y estamos hablando en la radio porque necesitamos cambiarlo entre todas y entre todos. Carlos, las aguas tratadas en plantas cercanas a sumideros lacustres son de mala calidad, o sea, son de calidad primaria, y se están vertiendo a los lagos, matando incluso la biodiversidad local. ¿Quién paga estos prejuicios? Bueno, desafortunadamente lo ha estado pagando la comunidad y el ecosistema, si es que el quien paga no se refiere como a una mirada monetaria. No. Me refiero a quién responde, ¿no? Claro, efectivamente. Mira, hay los lagos chilenos, sobre todo el Villarrica y los lagos estos de los que estamos hablando,
son grandes, son profundos, pero es cosa de tiempo para que vaya cambiando la atrofia del lago. O sea, y esto significa que los lagos con mucho nitrógeno, con mucho fósforo, empiezan a perder oxígeno, empieza a haber cada vez más plantitas, empieza a acabarse los pececitos, etcétera, y deja de ser un lago transparente y se empieza a ahogar, ¿no? Y hacer un trabajo inverso puede ser larguísimo. Hay alguna experiencia de lagos en Italia donde se trabajó, en Suiza, y ha sido un largo trabajo y por tanto hay que pararlo ahora al respecto. Lo primero, a mi juicio, es aunque está fuera de mi ámbito de dominio específico, pero lo primero a mi juicio es que no puede haber vertido de agua sin tratar a los lagos. La hay, es una realidad, pero no puede haberla, no debe haberla, porque son lagos en que hay comunidades, como en el caso propio del Villarrica y otros de ese estilo, pero además que tiene una importantísima fauna y biota que hay que cuidar. Entonces, es un tema en el que estamos muy atrasados. Si uno ve lo que firmó Chile y todos los países del mundo en la Agenda de Desarrollo 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible, el objetivo del agua, que es el objetivo 6, pone justamente en el objetivo 6.3 el compromiso de Chile de avanzar en esto, en mejorar la reutilización de agua servida, en cuidar los ecosistemas con los vertidos, etcétera, y hemos avanzado poco. Es una tarea que aún sigue pendiente, me atrevería a decir, Tomás. Yo tengo la impresión que a nivel político, y estoy hablando en general, de todos, hay poca preocupación por las causas en que hay escasez de agua. Sí, hay un cambio climático que es a nivel mundial, pero si nadie hace nada, evidentemente que esto se va a profundizar. Yo no veo que nadie esté preocupado de plantar árboles, de parar el avance del desierto, que ya está en Santiago, de estudiar qué pasa con el monocultivo forestal. Todos sabemos que bajo los pinos o bajo el eucalipto no hay nunca una vertiente de agua. O sea, yo no escucho nada, pero absolutamente nada de esto, salvo a veces unas declaraciones al pasar poco creíbles. ¿Por qué pasa esto, Manuela? Pucha, a mí me pasa como lo contrario, quizás como que venimos de realidades distintas. Yo precisamente soy parte del Modatima, del Movimiento por el Agua. No estoy hablando de la política. Sí, no, pero de los donde políticos, de los dirigentes, de los candidatos. Precisamente logramos ser electas 4 candidatas de un movimiento como Modatima, donde logramos tener el triunfo de Rodrigo Mundaca, un activista y un líder por la defensa del agua. Entonces creo que hoy día efectivamente estamos en un proceso donde aquellos temas que históricamente han sido negados, han sido escondidos, precisamente porque benefician a unos pocos, estamos poniendo en el debate político. Y hoy día también tenemos que comprender que venimos desde la lucha por el agua. Hoy día no solamente estamos hablando de la Constitución, estamos hablándolo en los territorios, defendiendo las APR, presentando recursos de protección. También yo personalmente trabajo haciendo mi tesis doctoral en temas de agua, de pueblos indígenas, y precisamente estamos construyendo colectivamente esta certeza. Nos ha costado mucho porque efectivamente tenemos una historia de negación de la realidad que se está viviendo en torno al agua, de que muchas veces incluso no había ningún cuestionamiento y vivimos en un sistema donde incluso el Estado ha tenido responsabilidad en fomentar las empresas forestales con el decreto Supremo 701, mediante el Código de Agua. Entonces yo creo que si bien ha existido históricamente una negación a esta existencia y a esta realidad, lo cierto es que venimos del territorio, venimos de nuestras organizaciones, venimos luchando por el agua, venimos estudiándolo, venimos planteándolo, y hoy día yo creo que en muy poco tiempo más ya vamos a estar debatiendo en torno al derecho humano al agua. Por ejemplo, yo este año participé en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde denunciamos el Estado de Chile por la violación del derecho humano al agua. Entonces yo creo que lo que falta es precisamente esto, conversar en los medios de comunicación, educarnos, informarnos. Agradezco mucho este espacio, agradezco la conversación con Carlos, porque esto es lo que necesitamos, hablar de las causas, hablar de las proyecciones y hablar de cómo colectivamente podemos solucionar esta problemática. Carlos, si se pierde el derecho de propiedad sobre las aguas, tú dices que en realidad no existe, al fondo está diciendo eso, pero otros dicen que sí existe, pero si se perdiera claramente y por lo tanto fueran concesiones a 20 años, 30 años, y por lo tanto la autoridad es la que tiene que resolver cada cierto tiempo, y todos sabemos que cuando no hay agua no hay nada. O sea, un campo sin agua es cero, una actividad minera sin agua es cero. Existe el temor del burócrata de turno. El Estado a veces es complicado, es como pellizcar un vidrio muchas veces. ¿Cómo eliminar el miedo al burócrata?
Mira, solamente para precisar algo, efectivamente yo digo que no existe propiedad privada sobre el agua como recurso natural, pero que sí existe hoy, en el actual marco legislativo, una lógica de propiedad sobre los títulos de derecho a aprovechamiento. Entonces, eso es lo primero. Efectivamente, la discusión sobre el burócrata de turno, que esto puede estar asociada a lentitud, a eventual corrupción o a elementos grisáceos, uno tiene que ir peleándola con transparencia, con siempre que la contraparte a la administración tenga derechos a reconsideración, a recurso de reclamación ante las Cortes, que sean expeditos, el derecho a ser escuchado, que las resoluciones sean fundadas. Cuando tú planteabas recientemente sobre causas de escasez, por ejemplo, entre las causas de escasez uno podría considerar distintas cosas, ¿no? Pero entre otras hay causas de escasez física y hay causas de escasez jurídica. Es decir, tú puedes tener agua, una comunidad potable rural, eventualmente si hiciese perforara bajo un punto determinado podría encontrar agua, pero esta agua tiene, entre comillas, dueño, es decir, hay escasez jurídica. La discusión en esta materia efectivamente te lleva a un tema con el mundo administrativo y con la burocracia, por decirlo. Entonces, para ir avanzando en esto, a mi juicio hay que hacerse cargo de, entre las brechas que mencionábamos al principio de la gobernanza del agua, de la brecha de institucionalidad. O sea, tenemos 40 y tantos organismos vinculados con el agua y eso lo que hace es aumentar la brecha y aumentar los problemas. ¿Cómo avanzar? No unificar, pero cómo avanzar a tener una mejor coordinación en esta materia con consejos de cuenca. Es decir, con fórmulas de participación e inclusión desde los distintos actores del agua, que participen de sus propias decisiones. Es una de las tareas, a mi juicio, que también la Constitución y el marco regulatorio que estamos discutiendo debiese abordar. Ahora, no lo resuelvo, pero hay en este conjunto de brechas, y perdón por extenderme, por ejemplo, yo echo mucho de menos que siendo el agua, teniendo que ver con más del 62% del PIB de Chile, no haya un fondo de innovación, no haya acumulación de recursos para generar conocimiento. Entonces, más que pelear o temer la burócrata, yo le tengo miedo a la ignorancia, a la falta de conocimiento y a creer que las viejas prácticas en que unos pocos acumulan y otros no, es el modo de resolver los problemas, Tomás. Es tan grave y tan profundo el problema, el problema de la escasez de agua, ¿no?, que a lo mejor siempre se dice las constituciones son cortitas, establecen principios, pero ¿ustedes creen que aquí la Constitución debe ser más reglamentaria? Y digo esto, a lo mejor la palabra reglamentaria puede ser un exceso, pero digo esto, decir que la Constitución debiera decir que las aguas superficiales o subterráneas son de dominio público o bienes nacionales de uso público, según dice el Código Civil, que forma parte de los derechos humanos, el acceso al agua potable y al saneamiento, que es importante que con la conservación de la naturaleza y los ecosistemas, que debe regularse el cómo y en qué condiciones los particulares van a hacer uso del agua, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo que la Constitución debería contemplar son bastantes normas sobre el agua, ¿o no, Manuela? Sí, precisamente yo creo que estamos en un momento donde ya estamos levantando ese tipo de debate. Yo soy parte de la Comisión de Derechos Humanos, donde aún no hemos sesionado, pero sí hablamos respecto a nuestros objetivos generales. Y cuando hablamos de derechos humanos, no solamente hablamos de que no nos maten o de nuestros derechos individuales, también hablamos de derechos ambientales, también hablamos de los derechos de la naturaleza. Y creo que ese principio, que esa mirada desde la cual ya concebimos que los derechos no solamente son desde la perspectiva del hombre o de la mujer, desde el antropocentrismo, sino también situarnos que somos mucho más, estamos en un universo mucho más amplio de nuestra propia existencia, es un avance importante. Y en ese contexto concuerdo contigo que necesariamente tenemos que establecer el derecho humano al agua dentro de nuestra Constitución, pero creo que también es muy importante pensar cómo otros principios que son parte de la Constitución se permean desde esta perspectiva. Es decir, cuando hablamos de justicia, hablemos de justicia ambiental, hablemos del acceso a la información, hablemos de participación ambiental. Y creo que desde ahí necesariamente tenemos que pensar en esta perspectiva medioambiental, no solamente desde la parte dogmática, es decir, tenemos derecho al agua o protejamos o vivir un medio ambiente libre de contaminación, sino que también tenemos que pensar una perspectiva orgánica desde la distribución
distribución del poder, cómo también permitimos que las comunidades, que los territorios también tengan incidencia en la toma de decisiones respecto a este tipo de temas, como precisamente puede ser el agua, y que tiene que ver con cómo concebimos los ordenamientos territoriales, como también incluso se ha planteado respecto como a nuevas divisiones en torno como a las cuencas hidrográficas, más allá de divisiones geopolíticas que puedan ser más como desde una arbitrariedad que tiene que ver como con la política y no desde las distintas como dimensiones de la naturaleza. Y yo creo que es súper interesante ver cómo trascendemos un poco los marcos como liberales que tenemos en nuestras actuales constituciones y damos un paso más allá, concibiendo de que efectivamente estamos en un momento de crisis ambiental, de crisis social, y donde, como bien hemos planteado, no solamente tiene que ver con un cambio climático, sino que, como hemos dicho siempre de Modatima, no es sequía, es saqueo. Y hay una responsabilidad histórica, y hay una responsabilidad del Estado, y hay una responsabilidad de nosotras como personas humanas en cómo hoy día hemos degradado esta naturaleza. Entonces yo creo que también desde la perspectiva de la equidad intergeneracional, de pensar en qué mundo le vamos a dejar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a la naturaleza, necesariamente tenemos que tomar todas las medidas, tanto en la declaración de derechos, pero principalmente en la parte de distribución del poder y en la orgánica y en la participación, de cómo pensamos colectivamente cómo superar esta crisis y de permitir una protección del agua desde todas las perspectivas. Carlos, ¿qué debiera contemplar la Constitución? La nueva Constitución, a mi juicio, hay como una escala básica primero, es decir, que es fundamental que nos pongamos de acuerdo en ello. O sea, primero lo obvio, o sea, que es un bien nacional de uso público, pero que pertenece a la sociedad toda. Que el derecho humano al agua, que son dos derechos, la Naciones Unidas consagró dos derechos: el derecho humano al acceso a agua segura para el consumo humano, es decir, con asequibilidad y accesibilidad. El derecho humano a agua para higiene y saneamiento, que en este periodo de pandemia se ha notado lo tremendamente importante que es decir, que no tiene agua limpia y segura para lavarse las manos y no se defiende bien del COVID. Pero además de eso, que central a mi juicio es también la protección de las fuentes naturales contra la contaminación y contra la extracción insostenible. O sea, y ahí tiene que haber un link, a mi juicio, de la Constitución entre el agua y el cuidado del ecosistema. Ojo, que la actual Constitución, cuando se refiere al tema de medio ambiente, se refiere el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es decir, está centrado en el sujeto, en la persona. Hay que centrarlo también en el ecosistema, o sea, la protección del medio ambiente. Y además de eso, a mi juicio, la relación con los ecosistemas, la relación de los pueblos ancestrales con el uso de las aguas, y puede ir luego de este piso básico, puede ir más allá. Los constituyentes pueden, por ejemplo, plantear alguna norma sobre la necesidad de que exista una política nacional del agua, que exista un plan nacional hídrico que sea auditable por la ciudadanía. Ese tipo de cosas se pueden ir planteando y luego señalar que una ley lo regulará, lo determinará, y hay un conjunto de normas que la legislación puede realizar, pero idealmente mandatada por la Constitución. Néstor, hay auditores que nos escriben. Ha generado muchas preguntas, hay muchas dudas. La mayoría se repiten y yo las voy a ir resumiendo. Para ambos, Manuela, Carlos. El agua que sale de la llave, ¿puede llegar a ser mía, por ejemplo, en la ciudad? Se repite mucho la pregunta respecto a el agua cuando yo abro. ¿Podría entonces pagar menos si es que no es de un privado? Manuela. O sea, sí, o sea... Sabemos la respuesta, pero para que quede súper claro, porque fíjate, se repite mucho esa pregunta. Sí, efectivamente, como que uno lo que paga es el servicio porque te entreguen el agua. De hecho, tenemos que ver que este sistema que vimos no es igual para todos lados y no siempre ha sido así. De hecho, hay comunas como Maipú que tienen agua potable. Su propio sistema de agua potable. Funciona con algunos problemas porque, de hecho, siempre están recurriendo los auditores que se les corta. Pero es un agua municipal. Sí. Y hay otro, y claro, y efectivamente también tiene que ver como el sistema en el cual vivimos, especialmente en el sector urbano, con un modelo de privatización de las aguas que fue llevado principalmente en el gobierno de Ricardo Lagos, donde también se privatizó, ¿se acuerdan? Hemos, que era como antiguamente llegaba el agua, y precisamente también los estándares de... Se paga el servicio. Entonces. Se paga el servicio, pero también es súper importante porque los estándares internacionales, la Declaración de las Naciones Unidas del 2002, también cuando habla de asequibilidad, dice, bueno, tiene que existir una accesibilidad física, de que uno pueda poder acceder al agua, pero también económica. Y de hecho establece que el costo del agua no puede exceder el 3% de un sueldo mínimo vital. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay gente, por ejemplo, que no tiene dinero para pagar su deuda de agua?
¿Qué problema tenemos ahí? ¿Se le puede cortar el agua a una persona en determinadas situaciones? ¿Viola sus derechos humanos? Y entonces es un tema súper interesante, es decir, cómo se vuelve a municipalizar el agua o no, si seguimos en este sistema privado, porque en definitiva uno lo que paga es como el uso del agua potable, la cañería, la llave, todo eso, y no el agua que nos llega. Claro, llegan mensajes justamente que cuestionan el agua de Maipú por problemas que tienen recurrentemente los vecinos de Maipú. Dicho sea ese punto. Carlos, China. Le complica a los auditores y escriben de Curacaví porque dice que compran terrenos, viñas y todo, entonces se preguntan los chinos, ¿pueden las empresas chinas tener los derechos? A ver, en principio en el sistema actual, que yo entiendo que va a estar muy limitado con la reforma del Código de Agua que se está votando mañana en el Senado, y va a tener nuevas como directrices con una nueva constitución, pero si una persona tiene derecho de agua, lo puede vender. Por tanto, tu vecino podría vendérselo en teoría a una empresa china. Pero que sean extranjeros, porque también escriben de Aysén, que dicen acá está lleno de que el comentario de los vecinos es que son empresas españolas e italianas que han comprado derechos de agua en Aysén, por ejemplo. Sí, porque en Chile una persona jurídica, o sea, puede tener capital extranjero, pero se constituye como una persona jurídica en el sistema nacional. Y esa empresa puede adquirir los derechos. Y puede adquirir derechos. Ahora, en las aguas superficiales, por regla general, ya no se adquieren de parte del Estado. Sí en aguas subterráneas. En aguas subterráneas me atrevería a decir que desde el Maule al sur aún hay un 50% de disponibilidad, derechos que se podrían entregar. Pero yo no creo que sea el principal problema. Porque ya la lógica de la reforma legislativa ya evitan entregar todo lo que se pida. Antiguamente tú podías pedir todo lo que quisieras y te lo entregaban, en la medida, con la única limitación que no afectase un derecho constituido. Ahora hay cada vez más elementos y con la reforma legislativa de la que te hablaba, hay agua que hay que mantener para la sustentabilidad de los acuíferos. En materia de caudal ecológico mínimo se establece además que hay cierta defensa de derechos anteriores, o la palabra no es retroactivo, pero anteriores, que se entregaron con anterioridad, pero que se encuentran en áreas protegidas para la biodiversidad, que puedes cuidar. En consecuencia, hay bastantes limitaciones a esta lógica que venga una empresa y se lo compre todo. Pero pasa. Sí, es que les preocupa. De hecho, súper, como a mí me ha pasado como estudiando el tema, también me di cuenta que incluso la FP, con toda la plata que tienen respecto al lucro de la seguridad social, invierten mucho en derechos de agua y en derechos no consultivos. Entonces, como que el círculo vicioso respecto como el lucro con este tipo de aspectos que son tan relevantes para nuestra vida es muy pernicioso. Entonces, creo que también es súper importante también poner límites ahí. Van a perder plata la FP, parece. Ya, bueno, las forestales ya lo tocamos, eso también se repetía, muchos auditores que nos están escuchando en la región de la Araucanía en este minuto. Y hay un tema igual ahí que también pasa como respecto como al impacto ambiental que tienen las forestales, que pasa que además de que rompen este ciclo hidrológico, que generan mucha erosión en las tierras, que no crece vida debajo de eso, también pasa que solamente se pasan por estudios de impacto ambiental cuando son por sobre 500 hectáreas. Entonces yo puedo tener una plantación de monocultivos forestales de 499 hectáreas que no pasa por un estudio de impacto ambiental. Y eso es muy complejo porque en definitiva sí generan un daño ambiental respecto al cual tenemos que hacernos cargo y ver cómo vamos para adelante, cómo volvemos que los ríos vuelvan a correr su cauce. Yo creo que ese es un poco el sentido de lo que tenemos que trabajar hoy día desde todos nuestros ámbitos, ¿no? Ahí yo creo que están representadas buena parte, bueno, están los canalistas, lo conversábamos durante el informador, Tomás, con los panelistas. Preguntaban ellos, incluso algunos que tienen deuda, pero también decían, ¿a quién le compro el agua? ¿A quién me va a vender el agua? El agua siempre va a estar, o sea, si usted es un pequeño agricultor, por ejemplo, la persona que nos escribiera cerca de Talca, va a seguir comprando probablemente a la asociación de canalistas u otro, no hay un cambio en eso. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede pasar? O sea, si entiendo bien, no le compra la asociación de canalistas. La asociación de canalistas es unos... que dice que paga el derecho, pero él se lo paga, digamos, entonces pregunta, teoría, ¿esa plata es harta para él? Claro. Lo que ocurre, hoy día la Organización de Usuarios de Agua, no es que yo quiera que siga siendo así, yo creo que esto merece una reforma más sustantiva, pero son tres tipos: la Junta de Vigilancia, la Asociación de Canalistas y las comunidades de agua. Entonces la Junta de Vigilancia tiene que ver con el río que no tiene una intervención artificial. Hay una gran bocatoma y de esa bocatoma sale un canal y de ahí sale un conjunto de canales. Ahí opera la asociación de canalistas. Y los más pequeñitos la comunidad de agua. La asociación de canalistas lo que hace es cobrarle
a los integrantes de la misma por el derecho de las obras, reparaciones, impermeabilizaciones, postulan a proyectos, etcétera. Algunas tienen un cobro justo y otras no. Yo he escuchado muchísimos reclamos al respecto. Que dice que es alto, que se consume, digamos, pagando. Yo creo que muchas agua. veces sí lo es, que sí lo es alto, sobre todo cuando hay percolaciones y pierden parte de esto. Es algo en lo que yo creo que se puede avanzar en eficiencia hídrica, es decir, cobrar un poquito menos y ser un poco más eficiente. El concepto de eficiencia es cómo hacer lo mismo o más con menos. Claro. Y lo último, Tomás, para Manuela, preguntan, en relación a este debate que tú estás sosteniendo acá en la radio, ¿se da en la convención? Que es otra de las preguntas que se repite de distintas formas, pero lo dicen en definitiva que les gustaría escuchar más la convención, a lo mejor tocando este tipo de... Sí, mira. Más relajadamente, dicen. Sí, mira, quería decir dos cosas. Lo primero es que efectivamente aún no estamos como en ese momento, porque recién nos estamos como organizando, reglamento, cómo va a funcionar, cómo pensar cómo nuestros debates se van a transformar en norma jurídica, que no es menor. Pero por otro lado, quiero y aquí ocupar la radio Bio Bio. Para todas las personas que están escuchando, estamos abriendo espacios de participación para todos y para todas. Si es que las personas que están escuchando tienen algo que decir respecto al agua, respecto al derecho al agua, cómo piensan que debe ser, cómo piensan que debiese regularse, precisamente estamos trabajando para eso. Desde mi espacio que en el Distrito 23, la Araucanía, estamos levantando comunidades constituyentes, donde también las personas, todas las personas pueden participar, y creo que hoy día necesariamente tenemos que todas estas dudas, lo que está escribiendo la gente, cuáles son sus propuestas en torno al derecho al agua, cuáles son sus necesidades, tienen que estar establecidas. Entonces hoy día el desafío no es solamente decir cómo en la Constitución lo escribimos, sino también cómo participativamente escuchamos nuestras voces y colectivamente vamos avanzando en esto. Yo creo que el tema del agua es transversal para todo, y precisamente estamos abriendo esos espacios. Así que muchas gracias por la pregunta y dejar a toda la gente... ¿Están estudiando tus compañeros convencionales constituyentes? Sí. ¿Los ves que estudian? Sí, yo estoy súper cansada, estamos trabajando mucho, estudiando un montón, así que no se preocupen la gente, de verdad, les invito a ver también por las redes sociales, a informarse, y de verdad los espacios están abiertos, participen, opinen, y también hagamos esta constitución entre todos y entre todos. Yo creo que existe una postura mayoritaria en defender el agua, y para eso estamos, por eso venimos las personas que vinieron por la defensa del agua, ese es nuestro compromiso, y evidentemente vamos a seguir trabajando en eso. Tomás. Agradecemos, gracias Manuela, gracias Carlos por estar con nosotros esta noche y aportarnos ideas para una nueva constitución para Chile. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a Manuela Arroyo, a Carlos Esteves haber estado con nosotros para tratar este tema fundamental en la nueva constitución, el agua, el uso del agua, un derecho humano. Que tenga una buena noche. Bio Bio, la radio, la Unión Europea en Chile, presentaron una constitución para Chile. Bio Bio, cobertura total.